amamantado y lo ha criado. Entonces, como digo, entre la madre y el hijo o la hija hay un vínculo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. La madre tiene el privilegio de moldear y de formar el carácter de su hijo. La madre tiene el privilegio de moldear y de formar el carácter de su hijo. La madre es como un alfarero. Vamos a ver, en la Biblia hay un pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Vengan conmigo a leerlo, por favor. Jeremías 18, del 1 al 6. Una de las características de Dios dice que Dios es el alfarero, nuestro alfarero. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Dice Jeremías 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, después que Jeremías ha visto el alfarero trabajando y fabricando vasijas sobre la rueda, esas ruedas con un pie le daba al pedal y la rueda se movía y con las manos pues iba formando una vasija. Entonces, después de que Jeremías ha visto esta ilustración, dice que vino a él palabra de Jehová en el verso 5 y en el verso 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, que Dios dice que en este verso 6 dice que Dios es el alfarero y que el pueblo de Israel es el barro. Y Dios está diciendo: ¿no podré yo hacer con ustedes, pueblo de Israel, lo mismo que el alfarero hace con el barro, que le da forma? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Pero a diferencia del barro, porque el barro es un material inanimado que no tiene personalidad, y con el barro el alfarero puede hacer lo que quiera, porque el barro no se va a resistir ni va a decir: un momento, alfarero, yo no quiero que hagas de mí ese tipo de vasija, sino que quiero que hagas de mí otra vasija. Sin embargo, entre el barro y el ser humano sí hay una diferencia. El ser humano ha sido creado por Dios con eso que se llama libre albedrío. Y muchas veces Dios quiere trabajar con nosotros y meter mano en ese carácter duro y en ese carácter agrio que a veces tenemos y en ese carácter que la vida nos ha ido formando y las herencias que hemos tenido de nuestros antepasados, y se ha ido formando un carácter determinado en nosotros. Y cuando Dios quiere meter mano en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas, a veces nosotros resistimos al trabajo del Espíritu Santo y decimos: no me trates esto, yo quiero seguir siendo así. Pero Dios quiere hacer de alfarero. Falta que nosotros querramos hacer de barro, ¿verdad? Qué bueno que tú y yo podamos decir: sí, Señor, yo quiero ser como el barro. Yo no quiero resistirme a lo que el alfarero divino quiera hacer en mi vida. Aleluya. Dios es el alfarero. Somos barro, o debemos ser barro en las manos del alfarero. Y Dios ha dado a la madre parte de la capacidad de Dios. Es decir, Dios quiere que las madres sean también alfareras de sus hijos. Fíjense lo digno y lo bonito que es el papel de una madre, que hoy en día el papel de una madre está pues desvalorizado, ¿me entiendes? Porque el feminismo ha hecho mucho daño a la mujer y al papel de madre, y como que quiere que las mujeres no sean madres, porque eso de criar los niños y amamantarlos y bañarlos y hacer tantas cosas que los niños necesitan, pues es casi
casi como una labor de segunda categoría, es lo que dicen las defensoras del feminismo, pero si nosotros miramos y valoramos y entendemos el papel de una madre, vemos que es un papel de mucha dignidad y de mucha importancia delante de los ojos de Dios, porque Dios es el alfarero nuestro, Dios quiere trabajar con nosotros y eso es precisamente lo que una madre puede hacer con su hijo o con su hija. Una madre con el niño lo puede educar, lo puede instruir, le puede dar forma. Las madres son las que por lo general pasan más tiempo con los hijos cuando los niños son pequeños, y es precisamente cuando los niños son pequeños cuando más dóciles y moldeables están. Y cuanto más pequeños son, más tiernos están. Cuanto más adultos son, ya más difícil se hace hacer cambios y correcciones en ellos. Por eso es tan importante que la madre, y el padre también, por supuesto, estén ahí trabajando y moldeando el carácter del niño cuando es pequeñito, porque cuanto más pequeño es el niño, más fácil es cambiarle los caprichos, las malas actitudes que ese niño pueda tener. Entonces la madre es una alfarera trabajando con los niños, eso es un honor, un privilegio. Usted como madre puede hacer de su hija o de su hijo lo que usted quiera. Usted puede hacer de su hijo un hombre de Dios o puede hacer un hombre del diablo. Lo primero que dicen los niños, las primeras palabras que ellos balbucean es mamá, mamá y cosas así. Los hijos dependen al nacer del alimento de la madre, están pegados a ella. Ella los va formando, ella los va alimentando, los va enseñando a hablar, los va enseñando a caminar. La madre con la crianza de los niños tiene una función, como dije, de alfarera. Con el hijo o con la hija es una alfarera. Qué papel más bonito el de la madre, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Lo primero en este día es felicitar a todas las madres. Hay un poema de un poeta llamado José M. Pemán que dice así: a una madre se la quiere siempre con igual cariño y a cualquier edad se es niño cuando una madre se muere. Repito, a una madre se la quiere siempre con igual cariño y a cualquier edad se es niño cuando una madre se muere. El papel de la madre es un papel precioso, hermano. Es un papel de amor tierno y delicado para con esas criaturas recién nacidas que tanto amor necesitan. La madre, dice otro poema de un tal Severo Catalina, dice: la madre es nuestra providencia sobre la tierra en los primeros años de la vida, nuestro apoyo más firme en los años siguientes de la niñez, nuestra amiga más tierna y leal en los años borrascosos de la juventud. Qué bonitos poemas, ¿verdad? Y que contienen verdades como castillo, verdades reales. Se necesitan madres. Hoy en día se necesitan verdaderas madres. Se necesita una madre así que sepa inculcar a cada hijo el amor y la pureza. Se necesita una madre que no deje un solo día de rogar a Dios por la salvación de sus hijos. Se necesita una madre que sepa hablar con mucha prudencia. Se necesita una madre que jamás salga de sus labios la murmuración ni el desprecio. Se necesita una madre que viva consagrada a su hogar, porque de su esmero depende la paz, salud, provecho temporal y espiritual. Se necesita una madre que vigile las amistades y las lecturas de sus hijos. Se necesita una madre que sea como la abuela de Timoteo, que enseñó a vivir a sus hijos en el Señor. La abuela y la madre de Timoteo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo capítulo 1:5. Ahí vemos que Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo y el apóstol Pablo le escribe cartas a su hijo espiritual, a su discípulo que es Timoteo. Pero Timoteo había tenido una infancia muy buena porque había tenido una abuela y una madre que eran mujeres de Dios 100%.
Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice así. Pablo escribe, bueno, desde el versículo 4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fíjate, Pablo dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, porque hay mucha gente que fingen tener fe, pero Pablo sabía que Timoteo tenía auténtica fe, deseando, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué bueno ser cristiano auténtico, no fingir ser cristiano, no aparentar ser cristiano. Hay que ser cristiano de corazón. Y Pablo sabía que Timoteo era un cristiano de corazón, de cuna, porque su madre y su abuela le habían inculcado con tanta fuerza los principios cristianos que Pablo recuerda esa fe que tiene Timoteo, que es una fe que no es fingida, que es auténtica, que es verdadera, trayendo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, fíjate lo que dice, la cual, es decir, esa fe que tú tienes, Timoteo, habitó primero en tu abuela Loida, en su abuela, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, estoy seguro que en ti también. O sea, tu abuela y tu madre tenían esa fe que tú tienes, así que tú la has heredado de tu abuela y de tu madre. Y gloria a Dios por esa fe, gloria a Dios por esos hombres y mujeres que de verdad aman al Señor y tienen una fe auténtica, pero son las madres. Mira cómo Pablo habla, no habla ahí del padre o del abuelo de Timoteo, habla de la abuela y de la madre. ¿Por qué habla de la abuela y de la madre? Porque Timoteo, como todos los niños, cuando son pequeñitos, pues son criados y atendidos por su madre y a veces por su abuela, ¿sí? Y ahí la madre, la abuela, tiene la oportunidad de decirle al niño, a la niña, mira, esto es así, y le enseña y le cuenta historia y todo eso, y el niño queda marcado desde pequeñito y cuando crece mantiene los principios de la fe cristiana que su madre le ha enseñado. Nadie como una madre para amamantar y para criar a su bebé, porque la madre está dotada por Dios de unas características de delicadeza, de ternura, de paciencia, de amor, de protección, que como nadie puede hacer. La madre tiene esas características que no las tienen los hombres. Hay madres ejemplares en la Biblia. Si estudiamos la Biblia a fondo, vemos, por ejemplo, Ana, la madre de Samuel. Eso fue una mujer de Dios desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista, otra gran mujer de Dios, otra madraza tremenda. María, la madre de Jesús, un modelo de madre ejemplar, dulce, cariñosa, tierna, noble, humilde, santa, pura, limpia, una virgen pura. Eunice, la madre de Timoteo, como ya hemos leído en 2 de Timoteo. Madres ejemplares, hay muchas madres ejemplares en la Biblia. Pero, ¿qué es una madre? ¿Qué es una madre? Hoy me preguntaba qué es una madre y me puse a pensar qué es lo que no es, para así poder saber lo que sí es. Una madre no es un buzón, pero puede traerte buenas nuevas. Una madre no es una caja de seguridad, pero puede guardar un secreto. Una madre no es un cofre, pero en ella puedes descubrir un tesoro. Una madre no es una caja fuerte, pero puede protegerte de los ladrones. Una madre no es un arma, pero puede protegerte de muchos peligros. Una madre no es un semáforo, pero puede evitarte muchos choques.
Una madre no es un árbol, pero bajo su sombra uno se puede sentir cómodo. Una madre no es una mascota, pero puede hacerte unos mimos espectaculares. Una madre no es una autopista, pero te puede guiar por el mejor camino. Una madre no es un auto, pero te puede llevar a muchos lados. Una madre no es un caramelo, pero puede endulzarte la vida. Una madre no es un café, pero puede acompañarte mientras esperas el resultado. Una madre no es un té, pero te puede entibiar la vida. Una madre no es un horno microondas, pero puede recalentarte la comida después de esperarte hasta las 3 de la mañana. Una madre no es un lavarropas, pero a veces te salva lavándote la ropa 5 minutos antes de que te la pongas. A fin de cuentas, una madre no es nada de eso, pero sí me di cuenta de lo que sí es. Y una madre es paciencia, una madre es entrega, sacrificio, perdón, compañía, amor, bendición, protección. Una madre es cuidado y mucho más, que ocuparía muchas páginas de muchos libros, pero lo más importante de este discurso es que la madre indefectiblemente es un regalo de Dios. Eso es lo que es la madre, ¿verdad? Un regalo de Dios. Y los hijos y las hijas deben de honrar a su padre y a su madre, como dice la palabra de Dios. Vengan por favor al libro de Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios 6, versículos 1 al 4, dice allí la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien, si honras a tu padre y a tu madre, Dios te bendecirá, te irá bien y serás de larga vida. Podrás llegar a los 85, quizás a los 90 años. Mientras que si no honras a tu padre y a tu madre, tus años de vida se van a cortar y probablemente con 40, 40 y pocos, 40 y algo, te vas para el otro lado. Y el verso 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra tiene mucho que decir. Los hijos deben de honrar a su padre y a su madre y respetar mucho al padre y a la madre. Honrar se refiere a respetar, a ponerle atención y a ponerle cuidado y a obedecer lo que dice el padre, lo que dice la madre. No gritarle ni levantarle la voz al padre ni a la madre, porque eso es una deshonra. Cuando un hijo ofende a la madre, ofende al padre, eso es una deshonra. La vida de ese joven o de esa joven que deshonra o que desobedece deliberadamente al padre y a la madre, corre peligro, porque los días se le van a cortar sobre la faz de la tierra. La promesa para los que honran a sus padres es larga vida en la tierra y bendición, y que le irá bien. Y además le irá bien en los asuntos de la vida y en todas las cosas que emprenda, porque está honrando a su padre y a su madre. El otro día estábamos reunidos en una reunión de pastores, ayer precisamente, y un pastor me comentó que conoció a un pariente suyo, y este pariente suyo maltrataba a su abuelita. Él me contó que su abuelita tenía una trenza larga y el nieto de ella le tiraba de la trenza y le faltaba el respeto a la viejita, y dice que con 30 y pocos años a este hombre le salió un tumor en la cabeza y se murió. Se quedó flaco como un palillo de dientes y al poquito tiempo se murió. Claro, estaba deshonrando a su madre, a la madre de su madre, su abuela.
y le vino lo que le tiene que venir, el castigo, el juicio, la maldición para aquellos que desobedecen el mandato de la palabra del Señor. Y en el Viejo Testamento, la ley de Moisés era muy dura para los hijos rebeldes y para los hijos desobedientes a los padres. El hijo que maldecía a su padre o a su madre, ese moría irremisiblemente. Había que ponerlo allí en el centro y toda la gente con piedras en la mano lo apedreaban. Y el Señor Jesucristo habló bien claro a la generación en la que Él vivió. Hay un pasaje en Mateo 15, versículo 1 al 9. Vengan, acompáñenme a Mateo 15, versículo 1 al 9. Mira lo que dice la palabra. Siempre habían temas que matizar y habían asuntos que corregir. Y el Señor Jesucristo, cuando veía un desorden en la sociedad, lo corregía y enseñaba y decía, esto lo están haciendo mal, así no se hacen las cosas. Dice Mateo 15, verso 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? No habla de los mandamientos, sino de la tradición. Una cosa son las tradiciones, las costumbres que pueden variar de un pueblo a otro pueblo, y otra cosa son los mandamientos. Tradiciones es una cosa, mandamientos es otra. Por ejemplo, aquí la tradición es que el Día de los Dolores todo el mundo va a Tinajo, vestidos de magos y arman allí la fiesta. Esos son tradiciones, no son mandamientos del Señor. Y en la época que Jesucristo vino había muchas tradiciones y costumbres que unas estaban bien y otras estaban mal. Las que estaban mal, el Señor las corrige. Y deja bien claro que en esa época los judíos y los doctores de la ley estaban poniendo tradiciones y costumbres por encima de los mandamientos del Señor. Y le preguntan, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. La tradición es que había que lavarse las manos al comer pan. No era una mala costumbre, pero bueno, podía tener sus excepciones, ¿verdad? Claro que si tienes las manos sucias, lo lógico es que cuando vayas a comer que te las laves. Pero si un día no tienes agua a mano o lo que sea y no te las puedes lavar, pues te comes el bocadillo con las manos sucias o lo que sea, pues ¿qué vas a hacer? Dice, respondiendo él les dijo, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes me dicen a mí que por qué mis discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ahí le dice cuál es el mandamiento de Dios. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esa persona había que matarla apedreada porque estaba deshonrando a su padre y a su madre. Pero vosotros decís, es decir, el mandamiento decía que el que deshonrara al padre o a la madre había que matarlo. Era así de radical la ley. Pero los judíos ya lo habían matizado y lo habían suavizado. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que cualquiera que diga, bueno, sí, mi padre está pasando hambre, pero yo tengo aquí un dinero y en lugar de dárselo a mi padre, que realmente lo necesita y que está pasando calamidades, pues se lo voy a ofrecer a Dios en una ofrenda. Entonces ya elimina el mandamiento de honrar al padre y a la madre y piensa que dándole a Dios esa ofrenda, pues ya no tiene que honrar al padre y a la madre. Y eso era lo que estaban haciendo, que estaban invalidando el mandamiento por la tradición de ellos. Y es verdad que hay que darle al padre y a la madre,
y al César hay que darle los impuestos, y a Dios también hay que darle el diezmo, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Si tu padre necesita, tienes que ayudarle y honrarlo. A Dios tienes que honrarlo también dándole tus diezmos. Al gobierno también tienes que honrarlo pagando tus impuestos. O sea que una cosa no quita la otra. Y esto es lo que estaban haciendo los doctores y los fariseos. Vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera agradarte o ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dice el Señor, porque no tiene pelos en la lengua para decir las verdades que hay que decir. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es así, mucha gente honra al Señor de labio, pero el corazón lo tienen en otro lugar. Qué bueno lo que Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Era un cristiano auténtico, gloria a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Señor, ¿soy de verdad un cristiano, una cristiana auténtica, auténtico, o soy fingido, o soy de apariencia, o soy para mostrar al mundo algo que realmente no lo soy? Hipócritas, le dice el Señor a aquella generación, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, verso 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una cosa son mandamientos de hombres y otra cosa son doctrinas. La doctrina es los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios que están aquí bien claros. Y otra cosa son mandamientos de hombre. Los mandamientos de hombre no pueden tener el nivel o la categoría de doctrina. Mandamientos de hombres son mandamientos de hombres. ¿Sí? Y un hombre puede decirte, mira, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y tienes que clasificar que esos son mandamientos de hombre. Los mandamientos de hombre no están en la Biblia. En la Biblia lo que están son los mandamientos del Señor. Y si alguien te enseña una cosa y te dice esto es un mandamiento de Dios, pero no tiene fundamento bíblico, tú puedes decirle, no, eso no es un mandamiento de Dios. Eso es un mandamiento de hombres. Pero si está en la Biblia, entonces es un mandamiento del Señor, que es lo que dice el Señor aquí en el verso 9. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El mandamiento de Dios era que había que honrar al padre y a la madre. Y la persona que no honrara a su padre y a su madre, ese tenía que morir irremisiblemente. Pero los fariseos ya le habían dado la vuelta y habían dicho, no, bueno, sí, es verdad que lo dice así la Escritura, pero si tú tienes que llevarle un regalito a tu padre para el Día del Padre y tú quieres dárselo a Dios, pues es como si se lo hubiese dado al Padre. Dice, no, el Señor dice, no, eso no es así. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al Padre y a la Madre lo que es del Padre y de la Madre. A Dios lo que le corresponde a Dios. Al gobierno lo que le corresponde al gobierno. A cada uno le corresponde lo que le corresponde. Y esos son los mandamientos del Señor. Así que, hermano, hablando de la madre y el amor de ella para con sus hijos es lo más parecido al amor de Dios para con nosotros. Muchas veces decimos, ¿en qué medida ama Dios a la humanidad? ¿Cómo será de grande el amor de Dios para con la humanidad? Y hay un pasaje en la Biblia que está en Isaías capítulo 49 que hace una comparación entre lo que es el amor de una madre para con sus hijos con el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Miren con la comparación que hace el Señor. Isaías 49, versículo 14 al 16, dice la palabra, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Es decir, el pueblo de Dios dice, Dios ya se olvidó de mí, me dejó, me abandonó.
Y mira lo que dice el verso 15, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Repito, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? No, ¿qué mujer va? Aunque hay casos extremos, también hay que decirlo, ¿verdad? Que hay mujeres que son capaces de parir un bebé y tirarlo en el contenedor de la basura. Pero eso es la excepción a la regla. Lo normal es que cada madre ama a su hijo y lo ama mucho. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, del hijo de su vientre? Claro que no, evidentemente no. Eso no es lo habitual. Es verdad que puede haber un caso extremo, pero la regla general es que la madre se preocupa del hijo que ha tenido en su vientre. Y ahora dice la segunda parte del versículo 15, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, aunque esa mujer se olvide de su hijo, que eso es muy poco frecuente, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, dice el Señor, fíjate lo que dice. Esto es profético, porque cuando se escribió esto por el profeta Isaías 8 siglos antes de que viniera Jesucristo, ya está hablando proféticamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. En las palmas de la mano, allí están, en las palmas de las manos están las cicatrices o las huellas que dejaron los clavos cuando crucificaron a Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que allí lo tiene. No se puede olvidar de nosotros. Jesucristo mira sus manos y dice, están agujeradas las manos y los pies. Y eso lo hice por amor a la humanidad. O sea que, mire la comparación tan bonita que hace la palabra. Así que, hermanos, ser madre es una gran responsabilidad, porque las madres deben de educar y criar a los hijos en el temor de Dios, en el respeto por las cosas de Dios. Las madres son las más cercanas a los hijos. Ellas saben mejor que nadie los problemas que atraviesan los hijos y que atraviesan las hijas. Las madres son para los hijos casi imprescindibles. Los hijos siempre tienen en su boca mamá. Yo cuando mi madre estaba viva, pues entraba por la casa, ¿dónde estás, ma? Y enseguida mi madre, aquí estoy, hijo, y tal. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ya, pues ese vínculo era tan fuerte. La madre también oye al niño toser por la noche y enseguida se despierta para ir a atenderlo. El padre no tanto, ¿no? Yo lo sé por experiencia, criamos 5 hijos y mi mujer estaba siempre pendiente. Yo roncando allí completamente y me despertaba y la veía ella atendiendo al niño porque ella está pendiente. En cuanto oye un piquito, ¡bum!, ya está, a ver qué le pasó. Es un sentir, un sentimiento que Dios ha puesto en el corazón de la madre. Las madres temerosas de Dios son siempre buenas consejeras para con sus hijos. Y voy a terminar este mensaje leyendo el libro de Proverbios, capítulo 31. Allí habla de una mujer que es, aparte de esposa, es también madre. Proverbios, capítulo 31. Acompáñenme en esa lectura y ya con esto termino. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come su pan de balde. Se levantan sus hijos, ¿ve? La madre y los hijos. Se levantan sus hijos y la llaman como bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Pues con esto termino el mensaje, dando gracias a Dios por las madres y orando que cada madre pueda seguir ejercitando su papel de madre como Dios manda. Vamos a inclinar el rostro